Mecánica pobre repara gratis el coche de un hombre desconocido sin saber que es millonario. Al día siguiente, hombres de traje en coches de lujo aparcan en su casa. El sol comenzaba a ocultarse tras los coloridos edificios de San Miguel, donde Sotin Allende, cuando Lupita Hernández cerró el capó de un viejo Volkswagen. Sus manos, pequeñas pero fuertes, estaban manchadas de grasa, testigo de otra larga jornada en el taller mecánico El Ángel Guardián, nombre que su padre, don Ramiro, había elegido hace más de 30 años. Ya quedó, don Gustavo. La bujía estaba completamente quemada, pero logré conseguir un repuesto, dijo Lupita mientras se limpiaba las manos con un trapo rojo desgastado que siempre llevaba en el bolsillo trasero de su overol azul. El anciano sonrió mostrando sus dientes, gastados por los años. Gracias, mijita. ¿Cuánto te debo? Lupita miró a su alrededor. El taller, aunque impecablemente organizado, mostraba signos claros de deterioro. El techo necesitaba reparaciones urgentes y las herramientas, aunque limpias y ordenadas, habían visto mejores tiempos. En el escritorio de la pequeña oficina, varias facturas sin pagar se apilaban junto a un aviso de desalojo. «Son 300 pesos. Don Gustavo», respondió con una sonrisa, sabiendo que el repuesto costaba el doble, pero el anciano apenas sobrevivía con su pensión. Después de despedir al cliente, Lupita se sentó en la vieja silla de su padre frente al escritorio y suspiró profundamente. Habían pasado 6 meses desde que don Ramiro había sufrido un derrame cerebral que lo dejó postrado en cama, incapaz de hablar o moverse. El médico había sido claro: necesitaba terapias especializadas y medicamentos costosos que el seguro no cubría. «Te prometo que no perderé el taller, papá», murmuró mientras acariciaba la fotografía enmarcada donde aparecía don Ramiro, orgulloso frente al negocio el día de su inauguración. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «¿Cómo está mi mecánica favorita?» La voz alegre de su hermana menor, Rosita, sonaba al otro lado de la línea. «Sobreviviendo», respondió Lupita con una sonrisa cansada. «¿Cómo está papá?» «Igual. La enfermera dice que hoy intentó mover los dedos durante la terapia». El tono de Rosita reflejaba una esperanza que Lupita no se atrevía a compartir completamente. «Eso es bueno», respondió, tratando de sonar optimista. «Mañana pasaré temprano antes de abrir el taller. Hoy tengo que terminar un par de reparaciones». Después de colgar, Lupita se puso a trabajar en un Nissan que necesitaba un cambio de aceite. Las gotas comenzaron a caer sobre el techo metálico del taller, anunciando una de esas tormentas típicas de octubre en San Miguel. La lluvia arreciaba cuando escuchó el sonido de un motor tosiendo y fallando justo frente al taller. A través de la puerta abierta, vio un sedán negro modelo de al menos 10 años atrás que se detenía con dificultad. Un hombre salió apresuradamente, cubriéndose de la lluvia con un periódico. No llevaba paraguas ni impermeable, y su ropa, aunque limpia, parecía gastada y sencilla. Tendría unos 50 años, cabello entrecano y barba de varios días. «Buenas tardes, señorita», saludó con voz amable mientras entraba al taller, sacudiéndose el agua. «Disculpe la intromisión, pero mi auto decidió morir justo frente a su negocio». Había algo en su acento que indicaba que no era de la región, quizás del norte del país. «No se preocupe, para eso estamos», respondió Lupita limpiándose las manos. «Soy Lupita Hernández, la dueña». El hombre pareció ligeramente sorprendido, pero extendió su mano con una sonrisa genuina. «Eduardo Reyes, un placer. No esperaba encontrar un taller abierto con esta tormenta, y menos aún encontrarme con una mecánica». Lupita estaba acostumbrada a esas reacciones. En San Miguel somos pocos los talleres independientes que quedamos, y sí, no hay muchas mujeres en el oficio, comentó mientras se dirigía hacia la puerta. «Veamos qué le pasa a su auto». Bajo la lluvia, Lupita examinó rápidamente el vehículo. Eduardo se mantuvo a su lado, sin importarle empaparse. «Tengo una reunión muy importante en 2 horas en Querétaro», explicó con preocupación. «Es prácticamente una entrevista de trabajo. Llevo meses buscando una oportunidad
Y finalmente conseguí esta cita. Lupita notó la sincera angustia en su voz. Levantó el capó y después de una inspección rápida, identificó el problema. Es la bomba de combustible. Tengo una compatible en inventario que podría funcionar, explicó cerrando el capó. Pero la reparación tomará al menos 3 horas. La cara de Eduardo se ensombreció. No llegaré a tiempo. Lupita miró el reloj y luego la foto de su padre, que podía verse desde donde estaban. Hoy es el aniversario del accidente de mi padre, dijo súbitamente. Él siempre me enseñó que ayudar a quien lo necesita trae buena fortuna. Eduardo la miró sin comprender. Voy a reparar su auto sin costo, continuó Lupita con determinación. Y, además, mi cuñado Miguel tiene una camioneta. Puedo pedirle que lo lleve a Querétaro para que no pierda su cita. No puedo aceptar tanto, protestó Eduardo. Insisto, respondió Lupita con firmeza. Mi padre siempre decía que las buenas acciones son las que nos definen. Además, no todos los días tengo la oportunidad de ayudar a alguien que realmente lo necesita. Mientras Lupita hacía la llamada a su cuñado, no podía imaginar que aquel hombre empapado y su auto descompuesto cambiarían el rumbo de su vida para siempre. Media hora después, Eduardo se despedía agradecido, prometiendo volver por su auto al día siguiente. Antes de subir a la camioneta de Miguel, le entregó a Lupita una tarjeta sencilla con solo un nombre y un número telefónico. No sé cómo agradecerle, dijo con emoción genuina. Personas como usted son difíciles de encontrar en estos tiempos. Lupita guardó la tarjeta en el bolsillo de su overol y observó cómo la camioneta se alejaba bajo la lluvia. No tenía forma de saber que aquel encuentro casual en una tarde lluviosa sería el principio de una historia que transformaría no solo su taller, sino toda su vida. Aquella noche, mientras cenaba sola en la pequeña cocina del apartamento que compartía con Rosita, recordó la sonrisa agradecida de Eduardo. Había algo en sus ojos, una mezcla de cansancio y determinación que le resultaba familiar. Le recordaba a su padre cuando luchaba por mantener el taller a flote durante tiempos difíciles. «A tu salud, papá», brindó con una taza de té, mirando hacia la ventana donde la lluvia seguía cayendo incesante sobre San Miguel de Allende, lavando las calles empedradas y las coloridas fachadas coloniales, como si el cielo también quisiera limpiar el pasado y preparar el escenario para un nuevo comienzo. La mañana amaneció despejada después de la tormenta, como si la naturaleza hubiera decidido dar un respiro a San Miguel de Allende. Lupita llegó temprano al taller, decidida a terminar la reparación del auto de Eduardo antes de atender sus compromisos habituales. Mientras trabajaba en la bomba de combustible, no podía evitar preguntarse cómo le habría ido en su entrevista de trabajo. «Buenos días, jefa», saludó Tomás, un joven de 20 años que Lupita había contratado como ayudante. Era el hijo de uno de los mejores amigos de su padre, y aunque inexperto, mostraba verdadero interés por aprender el oficio. «Buenos días, Tomás. ¿Podrías encargarte del Jetta azul? Solo necesita cambio de aceite y filtros», respondió sin levantar la vista del motor en el que trabajaba. La mañana transcurrió con la rutina habitual. Clientes que entraban y salían, presupuestos, reparaciones y la constante preocupación por las facturas pendientes. A mediodía, Lupita se permitió un breve descanso para llamar al hospital y hablar con la enfermera que cuidaba a su padre. «Tuvo una buena noche, señorita Hernández», le informó la mujer con tono profesional. «El doctor pasará a verlo esta tarde. Sería bueno que usted pudiera estar presente». Lupita miró el reloj y suspiró. Tenía 3 coches más por reparar y apenas ayudante disponible. «Haré lo posible», respondió antes de colgar. Justo cuando se disponía a regresar al trabajo, escuchó el sonido de varios vehículos deteniéndose frente al taller. Por la puerta abierta vio 3 camionetas negras de lujo, con cristales polarizados. De la primera descendió un hombre de traje impecable que caminó directamente hacia ella. «¿Señorita Guadalupe Hernández?», preguntó con formalidad. Lupita asintió, sintiendo una repentina inquietud. «¿En qué puedo ayudarle?» «Mi nombre es Javier Montero, asistente personal del señor Eduardo Vega Fuentes», se presentó,
entregándole una tarjeta con un logo dorado que Lupita reconoció inmediatamente. Da Grupo Vega Hotels, una de las cadenas hoteleras más prestigiosas de México. Debe haber un error, respondió confundida. Yo conozco a un Eduardo Reyes, no a Eduardo Vega. El hombre sonrió levemente. El señor Vega a veces utiliza ese apellido cuando desea mantener un perfil bajo, explicó. Me ha enviado personalmente para invitarla a almorzar hoy en el Hotel Castillo del Valle. Un automóvil la recogerá a las 2 de la tarde, si le parece conveniente. Lupita miró su overol manchado de grasa y luego las lujosas camionetas. ¿Eduardo? ¿Es el dueño de Grupo Vega Hotels?, preguntó todavía incrédula. El presidente y accionista mayoritario, sí, confirmó Javier. Y está muy interesado en hablar con usted. El auto que reparó ayer está funcionando perfectamente. Por cierto. Después de que Javier se marchara, Lupita se quedó paralizada en medio del taller, tratando de procesar lo ocurrido. El hombre al que había ayudado, aquel que parecía estar en apuros económicos, era en realidad uno de los empresarios más poderosos del país. ¿Qué pasó, jefa? Parece que vio un fantasma, comentó Tomás acercándose con curiosidad. Algo así, murmuró Lupita. ¿Crees que puedas encargarte del taller por unas horas? Debo ir a ver a mi padre al hospital y luego tengo una cita importante. En su pequeño apartamento, Lupita se duchó rápidamente y buscó en su armario algo apropiado para reunirse con un magnate. Lo mejor que encontró fue un vestido sencillo color turquesa que había usado en la boda de su prima el año anterior. Se miró al espejo y respiró profundamente, preguntándose qué querría Eduardo Vega de ella. A las 2 en punto, una limusina negra se detuvo frente a su edificio. El chofer, tan formal como Javier, la condujo hasta el Hotel Castillo del Valle, el establecimiento más exclusivo de San Miguel, ubicado en una antigua hacienda restaurada con vistas panorámicas a la ciudad. En el restaurante del hotel, decorado, con elegante mobiliario colonial y pinturas de artistas mexicanos, Eduardo la esperaba en una mesa privada junto a una ventana que ofrecía una vista espectacular del valle. Lupita sonrió levantándose para recibirla. Vestía un traje azul marino que contrastaba dramáticamente con la ropa sencilla del día anterior. Me alegra que hayas aceptado mi invitación, señor Vega, respondió ella todavía incómoda con la situación. Creo que me debe una explicación. Eduardo asintió, indicándole que tomara asiento. Tienes toda la razón. Primero, quiero agradecerte nuevamente por tu ayuda. Llegué puntual a mi reunión gracias a ti. ¿Qué reunión podría tener alguien como usted que fuera tan importante como para fingir ser otra persona?, preguntó directamente. Eduardo sonrió, apreciando su franqueza. No fingí ser otra persona. Soy Eduardo Reyes Vega, aunque en 1900 los negocios uso principalmente el apellido de mi madre. Hizo una pausa antes de continuar. La reunión era con el alcalde de Querétaro. Estamos negociando la construcción de un nuevo complejo hotelero que generará cientos de empleos. ¿Y por qué no me dijo quién era realmente?, insistió Lupita. Porque cuando mi auto se descompuso, estaba en medio de un experimento personal, explicó. Llevo meses visitando diferentes ciudades de forma anónima, evaluando personalmente posibles ubicaciones para nuevos hoteles y, de paso, observando cómo es realmente la vida lejos de mi burbuja privilegiada. Lupita lo miró con escepticismo. Eduardo continuó. En estos meses he aprendido más sobre México y su gente que en todos mis años dirigiendo empresas desde oficinas lujosas. Y ayer, cuando mi auto falló y tú me ayudaste sin esperar nada, a cambio confirmé algo que he estado pensando. Lo que este país necesita no son más hoteles de lujo, sino más oportunidades para personas como tú. El mesero interrumpió sirviendo vino y los primeros platos. Lupita apenas tocó su comida, demasiado concentrada en la conversación. Investigué un poco sobre ti anoche, continuó Eduardo. Tu padre, Ramiro Hernández, fundó ese taller hace 30 años y tiene reputación de ser uno de los mecánicos más honestos de la región. Ahora está hospitalizado tras un accidente cerebrovascular. ¿Cómo sabe todo eso?,
preguntó Lupita, sorprendida y ligeramente alarmada. Tengo recursos, respondió simplemente. También sé que el taller está a punto de cerrar por deudas, que los nuevos concesionarios de la ciudad te están dejando sin clientes y que los tratamientos que tu padre necesita cuestan más de lo que puedes permitirte. Lupita sentía una mezcla de indignación y vergüenza. Su situación económica expuesta así, como un caso de caridad, hería su orgullo. Si cree que voy a aceptar dinero por haberlo ayudado ayer, está muy equivocado, dijo con firmeza. Lo hice porque es lo que mi padre me enseñó, no para recibir nada a cambio. Eduardo sonrió, claramente impresionado por su dignidad. No te estoy ofreciendo caridad, Lupita, te estoy proponiendo una sociedad. Se inclinó hacia adelante, con entusiasmo en su mirada. Quiero invertir en tu taller, convertirlo en el centro de servicio automotriz más moderno de la región, con la mejor tecnología y personal capacitado. Tú seguirías al frente, con plena autonomía para dirigirlo según los valores que tu padre te inculcó. Lupita quedó momentáneamente sin palabras. Eduardo continuó. En un mundo donde todo tiene precio, tu generosidad no tenía etiqueta. Dijo con sinceridad. Eso es exactamente lo que busco en mis socios. Personas que entiendan que los negocios pueden ser rentables y al mismo tiempo tener un impacto positivo en la comunidad. ¿Por qué yo? Hay mecánicos mucho más experimentados en la ciudad, respondió finalmente Lupita. Porque confío en mi instinto y mi instinto me dice que eres exactamente lo que necesito para un proyecto que he estado considerando. Una red de talleres que no solo reparen vehículos, sino que también capaciten a jóvenes de comunidades vulnerables. Talleres que funcionen con los mismos principios de honestidad y servicio que el tuyo. Lupita guardó silencio, procesando la propuesta. Era demasiado bueno para ser verdad, pero la sinceridad en los ojos de Eduardo parecía genuina. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Por supuesto, asintió Eduardo. Mientras tanto, me gustaría mostrarte algo. Sacó un sobre de su chaqueta y se lo entregó. He arreglado para que tu padre sea trasladado a la clínica privada Santa Fe en Ciudad de México. Allí recibirá el mejor tratamiento especializado disponible. Lupita abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había documentos confirmando el traslado programado para el día siguiente y una carta firmada por uno de los neurólogos más reconocidos del país, aceptando tomar el caso de su padre. No puedo aceptar esto, murmuró aunque su voz traicionaba su emoción. No es un regalo, Lupita. Considéralo un adelanto de nuestra futura sociedad, respondió Eduardo con calidez. Si después de pensarlo decides no aceptar mi propuesta, podremos discutir otras opciones. Pero por favor, permíteme al menos hacer esto por el hombre que crió a una hija tan extraordinaria. Las lágrimas que Lupita había contenido durante meses amenazaban con desbordarse. Para disimular, miró por la ventana hacia San Miguel, la ciudad que amaba y donde había luchado tanto por mantener vivo el legado de su padre. De acuerdo, dijo finalmente, volviendo a mirar a Eduardo. Aceptaré el tratamiento para mi padre. En cuanto a la sociedad, necesito ver los términos por escrito y consultar con un abogado. Eduardo sonrió ampliamente, complacido con su prudencia. No esperaba menos de ti. Javier te entregará toda la documentación esta misma tarde. Tómate el tiempo que necesites para revisarla. Levantó su copa. Por un futuro que honre el legado de nuestros padres y abra puertas para las próximas generaciones. Mientras brindaban, Lupita no podía evitar preguntarse si estaba a punto de tomar la mejor decisión de su vida o si se estaba dejando seducir por promesas que resultarían demasiado buenas para ser verdad. Lo que no sabía era que este era apenas el comienzo de una transformación que pondría a prueba no solo su talento como mecánica, sino también su fortaleza como mujer y su lealtad hacia sus raíces. Los 6 meses siguientes transcurrieron como un torbellino para Lupita. Después de consultar con Rosita y con un abogado recomendado por amigos de confianza, había aceptado la propuesta de Eduardo. El taller Ángel Guardián cerró sus puertas durante 2 meses para una renovación completa, y cuando volvió a abrir, era prácticamente irreconocible.
El viejo local había sido ampliado, incorporando el terreno adyacente. La fachada, pintada en un vibrante azul con el logo original, pero rediseñado, mantenía la esencia del negocio familiar mientras proyectaba una imagen moderna y profesional. En el interior, equipos de diagnóstico de última generación convivían con fotografías enmarcadas de don Ramiro y sus clientes a lo largo de los años. Era una mañana de abril cuando Lupita contemplaba su nuevo reino desde la oficina, con ventanales que permitían supervisar todo el taller. Vestía un uniforme nuevo con el logo del taller, pero había insistido en mantener su viejo trapo rojo en el bolsillo trasero como un recordatorio de sus orígenes. El camión con los últimos equipos llegará esta tarde, anunció Javier, quien ahora servía como enlace permanente entre Grupo Vega y el taller. Y los folletos para el programa de aprendices están listos para distribución. Lupita asintió revisando los documentos sobre su escritorio. El programa de aprendices había sido su condición principal para aceptar la sociedad. Un sistema que permitiría a jóvenes de bajos recursos recibir capacitación profesional en mecánica, con becas y posibilidades de empleo futuro. ¿Cómo está tu padre?, preguntó Javier con genuino interés. En estos meses había llegado a conocer bien a Lupita y apreciaba su determinación. Una sonrisa iluminó el rostro de Lupita. Mejorando. Ya puede mover el brazo derecho y los terapeutas dicen que pronto podría empezar a caminar con ayuda. El tratamiento en la clínica especializada había dado resultados sorprendentes. Don Ramiro no volvería a ser el mismo, pero las terapias intensivas y los cuidados expertos le estaban devolviendo gradualmente su independencia. El señor Vega vendrá mañana para la reunión trimestral, recordó Javier. Está muy satisfecho con los resultados hasta ahora. Las cifras respaldaban ese optimismo. A pesar del escepticismo inicial de muchos, el taller renovado había duplicado su clientela en 3 meses. La combinación de tecnología avanzada, precios justos y el trato humano que siempre había caracterizado al negocio estaba resultando imbatible. Sin embargo, no todo era color de rosa. Desde que se anunció la asociación con Grupo Vega, la relación de Lupita con la comunidad había cambiado. Muchos celebraron su éxito, pero otros comenzaron a mirarla con recelo o abierta hostilidad. Ahí va la vendida, escuchó que murmuraba una vecina cuando pasó frente a la panadería donde había comprado pan toda su vida. Seguro ese millonario. No solo invirtió en el taller, comentó con malicia el dueño de la ferretería local a un cliente, lo suficientemente alto para que Lupita escuchara al pasar. Estos comentarios la herían profundamente, pero se esforzaba por no demostrarlo. Nunca dejes que el dinero cambie quién eres, se repetía cada mañana frente al espejo, citando a su padre. La puerta del taller se abrió, interrumpiendo sus pensamientos. Tomás, ahora jefe de mecánicos tras completar una capacitación intensiva financiada por Eduardo, entró con expresión preocupada. Jefa, tenemos un problema con el pedido de refacciones. La distribuidora Ruiz nos canceló sin explicación y era el único proveedor que tenía esas piezas para los modelos europeos. Lupita frunció el ceño. Era la tercera cancelación en 2 semanas. ¿Te dieron alguna razón? Tomás negó con la cabeza. Solo dijeron que no podían surtir nuestros pedidos por tiempo indefinido. Javier, que había escuchado la conversación, intervino. Esto no es casualidad. Automotriz Morales está presionando a los proveedores para que no nos vendan. Automotriz Morales era la concesionaria más grande de la región, propiedad de Ricardo Morales, un empresario con influencia considerable en la industria. Desde la renovación del taller de Lupita, había visto cómo varios de sus clientes preferían el servicio personalizado y los precios competitivos del Ángel Guardián. No pueden hacer eso, protestó Lupita indignada. Es ilegal. Técnicamente, cada proveedor puede decidir a quién vende, explicó Javier. Morales tiene contratos exclusivos con varias distribuidoras y está usando su influencia para bloquear nuestro acceso. Lupita se levantó, determinada. Pues encontraremos otros proveedores. Tomás prepara una lista de todas las piezas que necesitamos urgentemente. Javier,
¿Puedes contactar a esa distribuidora en Guadalajara que mencionaste la semana pasada? Mientras Javier hacía llamadas, Lupita decidió visitar personalmente a algunos de sus antiguos proveedores. En uno de ellos, el propietario, don Felipe, un hombre mayor que había conocido a su padre, la recibió con evidente incomodidad. «Lupita, sabes que te aprecio como a una hija», dijo nervioso, «pero Morales amenazó con cancelar todos sus pedidos. Si seguimos vendiéndote a ti, no puedo arriesgar mi negocio». «Entiendo, don Felipe», respondió ella con dignidad, «pero recuerde que cuando su negocio casi quiebra hace 3 años, mi padre le extendió crédito por 6 meses sin intereses». El hombre bajó la mirada avergonzado. «Dame unos días, veré qué puedo hacer». Al salir, Lupita se cruzó con Alejandro Morales, el hijo de Ricardo y actual gerente de operaciones de Automotriz Morales. Era un hombre atractivo de unos 30 años, con el porte arrogante que le daba su posición privilegiada. «Señorita Hernández, qué sorpresa», saludó con falsa cordialidad. «Escuché que están teniendo problemas con sus proveedores. Qué lástima». «Sabemos exactamente lo que están haciendo, Alejandro», respondió Lupita, manteniendo la compostura, «y no funcionará». Él sonrió, acercándose más. «Mi padre te ofreció comprar tu taller por una suma generosa antes de que Vega apareciera. Deberías haber aceptado. Ahora solo estás prolongando lo inevitable». «¿Y qué sería eso?» «Que ese taller volverá a ser lo que siempre fue. Un pequeño negocio familiar destinado a desaparecer», respondió con desdén. «Vega solo está jugando al filántropo contigo. Cuando se aburra o cuando los números no le cuadren, te dejará caer». Lupita mantuvo la mirada firme. «No conoces a Eduardo ni me conoces a mí. Ese pequeño negocio familiar ahora está capacitando a jóvenes que nunca tendrían oportunidad en tu empresa y ofreciendo servicios que ustedes cobran al triple». «Admiro tu pasión, Lupita», dijo él, cambiando sorprendentemente de tono. «De hecho, es un desperdicio que alguien con tu talento esté atrapada en ese taller. Si alguna vez decides buscar nuevos horizontes, tendrías un lugar en Automotriz Morales». «¿Después de intentar sabotear mi negocio?» «No, gracias», respondió sarcástica. «Son solo negocios, nada personal», se encogió de hombros. «Piénsalo, la oferta sigue en pie». Ese encuentro dejó a Lupita inquieta. De vuelta en el taller, encontró a Eduardo Vega esperándola. No estaba programada su visita hasta el día siguiente. «Eduardo, no te esperaba hoy», dijo sorprendida. «Javier me contó los problemas con los proveedores. Vine personalmente porque creo que esto requiere atención inmediata», explicó con semblante serio. En la oficina, Lupita le relató su encuentro con Alejandro Morales. Eduardo escuchó atentamente, tomando notas. «Los Morales siempre han operado así», comentó finalmente. «Cuando entré en el negocio hotelero, Ricardo intentó bloquear mis permisos de construcción en Cancún. Son tácticas intimidatorias». «¿Qué hacemos?», preguntó Lupita preocupada. Eduardo sonrió con confianza. «Ya tengo un plan. Mañana llegará un cargamento desde nuestra bodega central en Ciudad de México con todas las refacciones que necesitan. Y estoy estableciendo una línea directa con proveedores internacionales. Morales puede controlar a los distribuidores locales, pero no a los fabricantes europeos». Lupita sintió un profundo alivio y gratitud hacia su socio. Era reconfortante saber que no estaba sola en esta batalla. «Gracias, Eduardo. No sé qué haría sin tu apoyo», confesó con sinceridad. «Para eso son los socios», respondió él con una sonrisa cálida. «Además, estoy muy impresionado con lo que has logrado en estos meses. Las ventas han superado todas mis proyecciones y el programa de aprendices está recibiendo elogios incluso de otros empresarios». Después de discutir varios asuntos pendientes, Eduardo la sorprendió con una propuesta inesperada. «Me gustaría que vinieras a Ciudad de México la próxima semana. Tengo una reunión con inversionistas interesados en replicar nuestro modelo de negocio en otras ciudades, y nadie puede explicar la visión mejor que tú». Lupita dudó. Nunca había hablado frente a empresarios, y la idea la intimidaba. Además,
No quería alejarse del taller en un momento tan crítico. El taller estará en buenas manos con Tomás por unos días, añadió Eduardo, adivinando sus pensamientos. Y Rosita me comentó que tu padre está progresando tanto que los médicos sugieren un fin de semana fuera de la clínica. Podría quedarse en mi casa, donde tenemos todas las facilidades para su cuidado. La mención de su padre terminó de convencerla. La posibilidad de pasar un fin de semana con él, fuera del ambiente hospitalario, era demasiado tentadora para rechazarla. De acuerdo, iré a Ciudad de México, aceptó finalmente. Lo que Lupita no sabía era que esa visita a la capital no solo cambiaría su perspectiva profesional, sino que también la enfrentaría a un dilema personal que pondría a prueba todo lo que creía sobre sí misma y sobre el hombre que había transformado su vida. Ciudad de México deslumbró a Lupita desde el primer momento. El chofer que Eduardo envió la recogió directamente del aeropuerto y la llevó a través de avenidas elegantes hasta llegar a un impresionante edificio en Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la capital. «Bienvenida a mi hogar», la recibió Eduardo en el penthouse del edificio, un espacio amplio y luminoso con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad y el bosque de Chapultepec. «Tu padre llegará mañana con su enfermera. Mientras tanto, quiero que te sientas cómoda». Esa noche, durante una cena preparada por el chef personal de Eduardo, Lupita conoció a Mariana, la asistente ejecutiva del empresario, una mujer elegante y de hablar preciso que parecía conocer cada detalle de los negocios de Grupo Vega. «Eduardo me ha hablado mucho de ti y de tu proyecto», comentó Mariana mientras saboreaban un exquisito postre. «Estamos todos impresionados con los resultados». «Es mérito del equipo», respondió Lupita con modestia. «Y de la visión de Eduardo, por supuesto». «La modestia es una virtud escasa en nuestro círculo», intervino Eduardo con una sonrisa. «Pero la verdad es que sin tu conocimiento y tu conexión con la comunidad, el proyecto no sería ni la mitad de exitoso». Después de la cena, Eduardo debió atender una llamada urgente, dejando a Lupita con Mariana, quien la invitó a tomar un café en la terraza. «Debo confesar que al principio tenía mis dudas sobre este proyecto», admitió Mariana mientras contemplaban las luces de la ciudad. «Eduardo ha tenido, digamos, proyectos filantrópicos anteriores que no terminaron bien». «¿A qué te refieres?», preguntó Lupita, súbitamente interesada. Mariana pareció dudar, pero continuó. «Hace 2 años invirtió en una cooperativa de artesanos en Oaxaca. Después de 6 meses, cuando el negocio comenzaba a despegar, su hijo Sebastián tomó el control operativo y cambió toda la visión. Lo que era un proyecto para preservar técnicas tradicionales se convirtió en una línea de productos de lujo para turistas, dejando fuera a la mitad de los artesanos originales». Lupita sintió un nudo en el estómago. No sabía que Eduardo tuviera un hijo. «Sebastián tiene 28 años y es complicado», explicó Mariana con diplomacia. «Es el vicepresidente de expansión del grupo, aunque Eduardo todavía no le confía decisiones importantes, pero insiste en involucrarse en todos los proyectos nuevos». Antes de que pudiera indagar más, Eduardo regresó. La conversación cambió hacia temas más ligeros, pero las palabras de Mariana habían plantado una semilla de inquietud en Lupita. La mañana siguiente amaneció radiante. Lupita desayunó temprano y se preparó para la reunión con los inversionistas. Eduardo le había comprado un traje sastre azul marino que, aunque elegante, la hacía sentirse disfrazada. «Te ves perfecta», la tranquilizó Eduardo cuando la vio dudar frente al espejo. «Profesional pero auténtica, exactamente como debes presentarte». La reunión se realizaría en las oficinas centrales de Grupo Vega, un imponente rascacielos de cristal en la zona financiera. Al llegar, Lupita quedó impresionada por el lujo sobrio del lugar y los evidentes símbolos de poder y éxito. En la sala de juntas, decorada con maderas finas y arte contemporáneo mexicano, esperaban 5 personas. Eduardo las presentó una a una. 2 inversionistas extranjeros, un representante del gobierno federal, el director de responsabilidad social del grupo y, para sorpresa de Lupita, Sebastián Vega. El hijo de Eduardo no se parecía físicamente a su padre. Era alto, de complexión atlética,
cabello perfectamente peinado y ojos fríos que evaluaron a Lupita con evidente desdén. Su apretón de manos fue firme, pero distante. «Por fin conozco a la mecánica que ha cautivado a mi padre», dijo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «He escuchado maravillas sobre tu taller». El tono condescendiente no pasó desapercibido para Lupita, pero mantuvo su compostura. La reunión comenzó con Eduardo explicando el concepto del proyecto y los resultados obtenidos hasta el momento. Luego se dio la palabra a Lupita para que detallara los aspectos técnicos y sociales. Al principio nerviosa, pronto encontró su voz al hablar de lo que mejor conocía: motores, capacitación técnica y el impacto que un buen taller podía tener en una comunidad. Los inversionistas parecían genuinamente interesados, haciendo preguntas pertinentes que ella respondió con seguridad y conocimiento. Sebastián, sin embargo, interrumpió varias veces con observaciones que sutilmente cuestionaban la escalabilidad del modelo. «Todo esto suena encantador», dijo finalmente con tono indulgente, «pero seamos realistas. Un taller que opera con estos márgenes y dedica tantos recursos a programas sociales no es un modelo de negocio viable a gran escala. Lo que necesitamos es simplificar, conservar la marca y la imagen de responsabilidad social, pero optimizar operaciones». «¿Y qué significa optimizar?», preguntó Lupita directamente. «Centralizar compras, estandarizar servicios, reducir personal especializado y, sobre todo, ajustar precios a lo que el mercado puede pagar realmente», respondió Sebastián con la seguridad de quien ha repetido el mismo discurso muchas veces. Eduardo intervino con diplomacia. «Esas son consideraciones válidas, Sebastián, pero el valor diferencial de este proyecto es precisamente su enfoque humano y comunitario». La tensión entre padre e hijo era palpable. La reunión continuó con más presentaciones y discusiones técnicas, pero Lupita ya no podía concentrarse completamente. Las palabras de Mariana resonaban en su mente junto con las insinuaciones de Sebastián. Al terminar, Eduardo parecía satisfecho. «Fue excelente, Lupita. 2 de los inversionistas quieren visitar San Miguel la próxima semana para conocer el taller personalmente». Mientras salían de la sala de juntas, Sebastián se acercó a Lupita. «Impresionante presentación, para ser tu primera vez», comentó. «Tienes potencial para mucho más que un taller en un pueblo pequeño». «San Miguel de Allende difícilmente califica como pueblo pequeño», respondió ella manteniendo su dignidad. «Y me gusta mucho lo que hago allí». «Por ahora», sonrió, él con aire de suficiencia. «Pero cuando conozcas mejor a mi padre, entenderás que sus proyectos tienen fecha de caducidad. Siempre encuentra nuevos juguetes que lo entusiasman». Antes de que Lupita pudiera responder, Eduardo regresó y Sebastián se despidió con cortesía superficial. De vuelta en el automóvil, Eduardo percibió su inquietud. «No dejes que Sebastián te afecte», dijo con tono paternal. «Tiene brillantes ideas para los negocios convencionales, pero aún no entiende proyectos como el nuestro». «¿Es cierto lo de la cooperativa en Oaxaca?», preguntó Lupita directamente. Eduardo guardó silencio un momento, claramente sorprendido por la pregunta. «Veo que Mariana ha estado conversando contigo», comentó finalmente. «Sí, ese proyecto no terminó como esperaba. Cometí el error. Haré ceder demasiado control a Sebastián antes de tiempo. ¿Y cómo sé que eso no pasará con nuestro taller?», insistió ella. «Porque aprendí la lección», respondió con firmeza. «Nuestro acuerdo está blindado legalmente. Mientras cumplas con los objetivos mínimos establecidos, ni Sebastián ni nadie puede cambiar la naturaleza del proyecto». Lupita quería creerle, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Al llegar al penthouse, la esperaba una sorpresa que momentáneamente disipó sus preocupaciones. Su padre estaba allí, sentado en una silla de ruedas, pero con una sonrisa que Lupita no había visto en meses. «¡Papá!», exclamó corriendo a abrazarlo. Don Ramiro, aunque todavía limitado en sus movimientos, logró levantar un brazo para rodear a su hija. «Mi niña», dijo con voz débil pero clara. Era la primera vez que lo escuchaba hablar desde el accidente cerebrovascular.
con lágrimas de alegría. Lupita miró a Eduardo, quien observaba la escena con evidente emoción. Los médicos dijeron que ha estado practicando hablar solo para sorprenderte, explicó. Por un momento, todas las dudas de Lupita se disiparon. Ver a su padre mejorado, escuchar su voz nuevamente, era un regalo incalculable que no habría sido posible sin Eduardo. Esa tarde, mientras don Ramiro descansaba, Lupita recibió una llamada inesperada de Rosita. ¿Has visto las noticias?, preguntó su hermana con tono alarmado. No. ¿Qué sucede? Ricardo Morales dio una entrevista acusando a Grupo Vega de prácticas monopólicas y a ti de ser una títere en un plan para eliminar talleres independientes, explicó Rosita. Está por todas partes, Lupita, y en el pueblo algunos vecinos están organizando un boicot al taller. Lupita sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Un boicot? ¿Por qué? Morales está diciendo que el verdadero plan es convertir el taller en una concesionaria de lujo que expulsará a todos los pequeños negocios de la zona, continuó Rosita. Y hay algo más. Circulan fotos tuyas entrando al hotel con Eduardo hace meses, insinuando que tu relación con él no es solo profesional. La indignación se mezcló con la incredulidad. Eso es absurdo. Eduardo ni siquiera estaba en Vicentrum San Miguel ese día. Lo sé, pero alguien manipuló las imágenes. Tomás está tratando de calmar los ánimos, pero la situación está tensa. Después de colgar, Lupita buscó las noticias en su celular y encontró el reportaje. La entrevista a Morales estaba cuidadosamente construida para parecer una denuncia legítima de prácticas empresariales cuestionables, cuando en realidad estaba llena de insinuaciones y medias verdades. Eduardo, al enterarse, reaccionó con calma calculada. Era cuestión de tiempo antes de que Morales contraatacara, comentó mientras revisaba el reportaje. No te preocupes, nuestro equipo legal ya está preparando una respuesta. No es solo un asunto legal, Eduardo, protestó Lupita angustiada. Es mi reputación, la confianza de la comunidad, todo lo que mi padre construyó durante décadas. Por primera vez, vio en los ojos de Eduardo algo que parecía incomprensión, como si no entendiera realmente la magnitud del problema desde su perspectiva privilegiada. Necesito regresar a San Miguel, decidió Lupita. Tengo que enfrentar esto personalmente. Por supuesto, asintió Eduardo. Pero no irás sola, iré contigo y hablaremos claramente con la comunidad. Organizaremos una reunión abierta en el taller donde responderemos todas las preguntas y disiparemos estos rumores. Mientras hacían planes para regresar al día siguiente, Sebastián apareció inesperadamente en el penthouse. Traía consigo una carpeta con documentos que entregó a su padre. Las últimas proyecciones financieras del proyecto, explicó. Con las acusaciones de Morales, debemos considerar seriamente una reestructuración. No habrá ninguna reestructuración, respondió Eduardo con firmeza. Al contrario, este es el momento de reafirmar nuestro compromiso con el modelo original. Sebastián miró a Lupita con expresión indescifrable antes de dirigirse nuevamente a su padre. Siempre tan idealista, papá. Por eso te admiro, pero alguien tiene que pensar en los números. Se volvió hacia Lupita. Sin ánimo de ofender, pero una mecánica de pueblo difícilmente entiende las complejidades de un conglomerado empresarial como el nuestro. Entiendo lo suficiente para saber cuando alguien está tratando de sabotear un proyecto exitoso, respondió Lupita con determinación, sorprendiendo tanto a Sebastián como a sí misma con su audacia. Eduardo sonrió, claramente complacido, con su respuesta. Precisamente por esa inteligencia y ese valor, la elegí como socia, Sebastián. Harías bien en aprender de ella. Sebastián se retiró visiblemente molesto, dejando a Lupita con sentimientos encontrados. Por un lado, la confianza de Eduardo la reconfortaba. Por otro, la hostilidad de Sebastián y la crisis en San Miguel presagiaban tormentas mayores en el horizonte. Esa noche, mientras preparaba su maleta para regresar, Lupita recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Si quieres conocer
Los verdaderos planes de Eduardo Vega para tu taller, encuéntrame mañana a las 7 a.m. en la cafetería del Hotel Condesa. Ven sola, alguien que conoce la verdad. Mirando por la ventana hacia la inmensa ciudad llena de luces y sombras, Lupita enfrentaba ahora la decisión más difícil desde que comenzó esta aventura. Confiar ciegamente en Eduardo o arriesgarse a descubrir una verdad que podría destruir todo lo que habían construido juntos. La cafetería del Hotel Condesa estaba casi vacía a las 7 de la mañana. Lupita, que apenas había dormido, eligió una mesa con vista a la entrada y pidió un café mientras esperaba. Había decidido acudir a la misteriosa cita sin informar a Eduardo, movida por una mezcla de curiosidad y preocupación. A las 7:05, una mujer elegante de unos 40 años entró en la cafetería. Miró alrededor brevemente antes de dirigirse directamente hacia Lupita. Guadalupe Hernández, supongo, dijo sentándose frente a ella. Soy Carmen Fuentes, exdirectora financiera de Grupo Vega. ¿Ex? Preguntó Lupita, estudiando el rostro de la mujer en busca de señales de engaño. Renuncié. Hace 3 meses, después de trabajar 8 años para Eduardo, explicó Carmen con tono profesional. O más bien, me vi forzada a renunciar cuando cuestioné ciertas prácticas. Lupita mantuvo una expresión neutral, aunque su corazón latía acelerado. ¿Qué tipo de prácticas? Carmen extrajo una tablet de su bolso y la colocó sobre la mesa. Antes de mostrarle esto, debe saber que aprecio a Eduardo. Es un visionario brillante y generalmente sus intenciones son buenas, pero en los últimos años ha cedido demasiado a la influencia de Sebastián, quien solo ve números y oportunidades de expansión. En la pantalla apareció un documento titulado Proyecto Fénix, Plan de Expansión Fase 1. Carmen desplazó hacia abajo hasta llegar a una sección específica. Su taller, señorita Hernández, es la fase piloto de un proyecto mucho más ambicioso. La idea original era noble: crear centros de capacitación técnica automotriz para jóvenes vulnerables, pero Sebastián modificó el plan. Lupita leyó con creciente inquietud. Según el documento, tras el periodo de prueba de 1 año, los talleres pilotos serían convertidos en centros de experiencia premium para marcas de lujo, manteniendo solo un programa simbólico de capacitación para mantener la imagen de responsabilidad social. Esto no puede ser real, murmuró Lupita. Eduardo me prometió que el taller mantendría su esencia. Tenemos un contrato. Los contratos tienen cláusulas, respondió Carmen con tono compasivo. En la sección 23, párrafo B, existe una provisión que permite a Grupo Vega redefinir el enfoque del negocio si se cumplen ciertas condiciones de mercado. Apuesto a que su abogado no se detuvo en esos detalles técnicos. Lupita recordó que, efectivamente, había secciones del contrato que su abogado había calificado como jerga corporativa estándar y que ella no había cuestionado, confiando en la palabra de Eduardo. ¿Por qué me muestra esto?, preguntó finalmente. ¿Qué gana usted? Carmen guardó silencio un momento antes de responder. Trabajé toda mi vida construyendo una carrera basada en la ética. Cuando me pidieron manipular los números para justificar la reestructuración de proyectos como el suyo, decidí que era suficiente. Hizo una pausa. Además, conocí a su padre hace años, cuando Eduardo apenas comenzaba. Ramiro Hernández. Me ayudó cuando mi auto se descompuso en la carretera. Nunca olvidé su amabilidad. La mención de su padre conmovió a Lupita. Antes de que pudiera responder, Carmen continuó. No todo está perdido. Eduardo genuinamente cree en el proyecto original. Es Sebastián quien está presionando para el cambio y ha estado moviendo hilos sin que su padre lo sepa completamente. ¿Qué sugiere que haga?, preguntó Lupita, sintiendo una mezcla de traición y confusión. Confronte a Eduardo directamente. Muéstrele que conoce el plan completo y observe su reacción. Eso le dirá todo lo que necesita saber. Carmen se levantó para marcharse. Confíe en su instinto, señorita Hernández. Ha llegado hasta aquí precisamente porque sabe juzgar bien a las personas. De regreso en el penthouse, Lupita encontró a Eduardo desayunando con don Ramiro
quien parecía disfrutar enormemente de la compañía del empresario. Verlos juntos, conversando como viejos amigos a pesar de las limitaciones de su padre, solo aumentó su confusión. «Lupita, estábamos preocupados», dijo Eduardo al verla. «¿Dónde estabas tan temprano?» «Salí a caminar para aclarar mis ideas», respondió evasivamente. «¿Cuándo partimos a San Miguel?» «El helicóptero está listo para cuando queramos salir», explicó Eduardo. «He estado hablando con tu padre sobre los viejos tiempos. ¿Sabías que nos conocimos hace más de 20 años?» Lupita miró sorprendida a su padre, quien asintió con una sonrisa. «Tu padre reparó mi primer auto, un Volkswagen destartalado que compré con mis primeros ahorros», continuó Eduardo con nostalgia. «Yo apenas comenzaba y no tenía dinero para reparaciones costosas. Ramiro no solo arregló el auto cobrándome lo mínimo, sino que me enseñó lo básico para mantenerlo». Don Ramiro, con esfuerzo, logró articular: «Buen muchacho, siempre». Esta revelación descolocó completamente a Lupita. ¿Cómo encajaba esta historia con la información que Carmen le había mostrado? Decidió que no podía esperar más para aclarar la situación. «Eduardo, necesito hablar contigo en privado», dijo con determinación. En el estudio, Lupita fue directa. «Esta mañana me reuní con Carmen Fuentes». El rostro de Eduardo registró genuina sorpresa, seguida de comprensión. «Ya veo. Me preguntaba cuándo Carmen haría su movimiento. Me mostró documentos sobre el Proyecto Fénix y cómo planean convertir mi taller en un centro para autos de vino a lujo», continuó Lupita, observando cuidadosamente su reacción. «Es cierto». Eduardo suspiró profundamente y se sentó, indicándole a Lupita que hiciera lo mismo. «Es complicado. Sí, existe ese documento, pero no refleja mis intenciones». «Explícate», exigió ella. «Sebastián ha estado presionando por meses para modificar el enfoque del proyecto. Preparó esa propuesta y la presentó a la junta directiva sin mi conocimiento completo. Cuando me enteré, ya estaba en discusión». «¿Y por qué no me lo dijiste?» «Porque estaba manejándolo internamente», respondió con tono cansado. «No quería preocuparte con batallas corporativas mientras el taller prosperaba. La propuesta de Sebastián no ha sido aprobada y no lo será mientras yo dirija esta empresa». Lupita no sabía si creerle. «El contrato tiene cláusulas que permitirían ese cambio aún sin mi consentimiento». Eduardo la miró directamente a los ojos. «Lupita, podría haber tomado tu taller sin asociarme contigo si esa fuera mi intención. Tengo los recursos para haberlo comprado cuando estabas al borde de la quiebra». Era cierto, y Lupita lo sabía. «Hay algo que no te he contado», continuó Eduardo, levantándose para buscar algo en un cajón. Regresó con una fotografía antigua. «Este soy yo a los 18 años, con tu padre». La fotografía mostraba a un joven Eduardo junto a un don Ramiro mucho más joven, ambos sonrientes frente al taller recién inaugurado. «Tu padre fue más que el mecánico que arregló mi auto», explicó, con emoción contenida. «Fue quien me dio mi primera oportunidad real. Yo había dejado los estudios y estaba prácticamente en la calle cuando mi auto se descompuso frente a su taller. No solo lo reparó, sino que me ofreció trabajo como ayudante durante un verano. Lo que aprendí con él, sobre mecánica, pero sobre todo sobre integridad y trabajo honesto, sentó las bases de quien soy hoy». Lupita tomó la fotografía con manos temblorosas. Su padre nunca había mencionado esta historia. «Le prometí que algún día le devolvería el favor», continuó Eduardo. «Cuando supe de su situación y la del taller, sentí que finalmente podía cumplir esa promesa. No se trata de negocios, Lupita, es una deuda de honor». Las piezas comenzaban a encajar. La insistencia de Eduardo en mantener el nombre original del taller, su genuino interés por el programa de aprendices, su paciencia con el proceso de adaptación de Lupita al nuevo rol empresarial, todo adquiría un nuevo significado. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó aún procesando la revelación. «Quería que nuestra asociación se basara en tus propios méritos, no en mi relación con tu padre», explicó. «Y francamente, no estaba seguro de si Ramiro me recordaría después de su accidente. Verlo reconocerme ayer fue
Su voz se quebró levemente. Fue un regalo que no esperaba. El helicóptero los llevó de regreso a San Miguel esa misma tarde. Durante el vuelo, Lupita miró a su padre, quien dormitaba pacíficamente, y luego a Eduardo, absorto en algunos documentos. La historia que acababa de descubrir había transformado su percepción, pero las dudas no se habían disipado completamente. Al cinturarse aterrizar, una sorpresa les esperaba. Una pequeña multitud se había congregado cerca del helipuerto. Empleados del taller, aprendices del programa y varios clientes leales. Tomás se adelantó con una pancarta que decía: «El ángel guardián no está solo». Cuando supimos de las acusaciones, decidimos mostrar nuestro apoyo, explicó Tomás. Todos aquí conocemos la verdad sobre el taller y lo que significa para la comunidad. Conmovida, Lupita abrazó a su jefe de mecánicos mientras Eduardo saludaba a los presentes. Entre la multitud, Lupita distinguió a don Felipe, el proveedor que había cedido a las presiones de Morales. «He traído esto», dijo el anciano entregándole un sobre. «Son los contratos firmados con Morales. Estaba amenazando a todos los proveedores locales. Con estas pruebas pueden demandarlo por prácticas anticompetitivas». La reunión comunitaria programada para el día siguiente se convirtió en un evento mucho mayor de lo anticipado. El patio del taller, ampliado durante la renovación, se llenó con más de 200 personas. Empleados, clientes, vecinos y curiosos que querían escuchar directamente la versión de Lupita y Eduardo frente a las acusaciones de Morales. Eduardo tomó el micrófono primero, relatando públicamente su historia con don Ramiro y explicando la verdadera motivación detrás del proyecto. Luego se dio la palabra a Lupita. «Crecí en este taller», comenzó ella, mirando a los rostros familiares entre la multitud. «Aprendí de mi padre que un buen mecánico no solo repara motores, sino que ayuda a las personas a seguir su camino. Cuando Eduardo Vega apareció en mi taller aquel día lluvioso, no sabía quién era, pero reconocí en él lo mismo que mi padre siempre vio en cada cliente, alguien que necesitaba ayuda para continuar su viaje». Hizo una pausa, emocionada. «Algunos han sugerido que vendí el legado de mi padre por dinero y ambición. La verdad es que acepté esta asociación precisamente para salvarlo y expandirlo. Cada joven que recibe capacitación aquí, cada cliente que obtiene un servicio honesto a precio justo, cada empleado que puede mantener dignamente a su familia, es parte de ese legado». Las palabras de Lupita resonaron en el silencio atento de la audiencia. Entre los presentes, notó a Alejandro Morales observando desde un rincón discreto. Sus miradas se cruzaron brevemente. «Los invito a todos a ver por ustedes mismos lo que estamos construyendo», continuó. «Las puertas están abiertas, no tenemos nada que ocultar». Al terminar, los aplausos fueron ensordecedores. Eduardo, visiblemente emocionado, estrechó la mano de Lupita frente a todos, sellando simbólicamente su compromiso mutuo. Entre abrazos y felicitaciones, Lupita vio a Alejandro acercarse. «Impresionante discurso», comentó con una mezcla de respeto y resignación. «Mi padre estará furioso cuando sepa que perdió esta batalla».